Cuando él se vio en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su oración, escuchó su súplica y lo hizo volver a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Buenos días, papá. Tú eres Dios. No nos cabe duda que eres Dios, que estás al control, que eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso, el soberano, el altísimo, el bueno, el misericordioso, el compasivo, el justo y el que hace juicio, el que corrige a sus hijos porque los ama, porque los llama, porque los quiere con Él. Gracias, Señor, te adoramos a ti. Gracias, Señor, gracias, porque no nos sueltas, por tu paciencia. Gracias, Jesús, gracias por tu amor, por ser el Rey, por haber vencido en la cruz, por haber humillado y exhibido la muerte y el pecado, por haber arrancado las llaves del Hades al enemigo que está vencido. Gracias, gracias por tu sacrificio, por tu amor. Te amamos y te servimos solo a ti. Espíritu Santo, buenos días. Aquí estamos sentados para que nos enseñes a través de la vida de Manasés. Enséñanos a humillarnos como Él lo hizo. Enséñanos que el quebranto es necesario. Cuando nos buscamos el quebranto, aún más todavía. Enséñanos. Gracias por ser compasivo y paciente, por amarnos y estar en nosotros en todo momento, con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de Manasés. Ayer hablamos de Acab, el que prostituyó el gobierno, el que prostituyó el poder cuando lo mezcló con idolatría. Acab y las Jezabeles. Acab y las Jezabeles del mundo. Hoy vamos a hablar de Manasés. Manasés lo que hizo fue lo siguiente. En el templo hizo un museo de dioses falsos. Vamos a llenar el templo del Señor de dioses falsos. Pero eso no fue lo más alarmante, sino que el pueblo se quedó callado. No hizo nada. Todo está bien. Esa fue la reacción del pueblo. Todo está bien. Pon ahí todos los que tú quieras. Llénalo de ídolos. Llénalo de dioses falsos. Esa es la casa del Señor. Esa es la casa y es que está la presencia del Señor. Vamos a seguir adorándolo, pero tú eres el Rey y todo está bien. Ponlos ahí. ¿Tú quieres llenarlo? Dale. Nosotros vamos a seguir adorando a Dios y eso no... Todo está bien. Nadie se levantó, nadie intercedió, nadie oró. Todos decían, todo está bien. Pero cuando la conciencia se duerme, la adoración se muere. Y eso fue lo que pasó. No les importó que profanara el templo. Nosotros hacemos lo mismo. A lo mejor en nuestras iglesias no hay ídolos. A lo mejor no. A lo mejor no tengas ídolos, como hemos dicho. Pero hemos levantado altares y nuestra adoración se muere. Nuestra adoración se muere. El reinado de Manasés
expone el colapso moral y espiritual de una nación que normalizó el pecado. Ustedes se molestan conmigo, pero es que el Señor me lleva a esto. Lo normal no es santo. No lo es. No lo es. Su idolatría institucional, traer dioses falsos al templo del Dios vivo, representa lo que sucede cuando la cultura reemplaza la adoración por conveniencia y el pueblo deja de discernir. Sin embargo, aún en medio de la corrupción y el autoengaño colectivo, Dios sigue reinando. La cultura se impone sobre la moral de Dios. La cultura se impone sobre los estatutos de Dios. La cultura se impone sobre la palabra de Dios. Y empezamos a adorar la cultura. Tenemos que estar bien pendientes con lo que nuestra cultura establece, con lo que nuestra cultura ensalza, con lo que nuestra cultura alaba, con lo que nuestra cultura acepta, porque no va de la mano con lo que el Señor establece. No va, no va, no va. Yo fui promotora cultural. No va, no va. Perdón, me cayó algo en el ojo. La soberanía de Cristo no depende de la fidelidad del pueblo ni de la pureza de sus líderes. La soberanía de Cristo depende de ella misma, en ella misma. Y Él va a ser soberano, no importa si somos fieles o no somos fieles, si la cultura vaya de acuerdo con Él o no vaya de acuerdo con Él. Él va a ser soberano y se va a hacer sentir y su juicio se va a sentir. Porque Él pasa juicio, Él corrige a los que ama. Lo vamos a ver ya mismo con Manasés. El Evangelio proclama que Cristo es rey aun cuando el pueblo dice todo está bien, mientras todo está mal. Si nosotros seguimos como pueblo diciendo que todo lo que pasa está bien, ya mismo vas a ver lo que pasa. Manasés reinó 55 años y llevó al pueblo a una degradación sin precedente. En solo 55 años el pueblo estaba en unas condiciones paupérrimas, no solamente económico, espiritual y moral. Profanó el templo. Pero eso son, no. La reverencia, el respeto. Dios es Dios y es celoso. Y Él llenó su casa de ídolos. Edificó altares a Baal. ¿Ven cómo es que sigue? Acab y ahora Manasés. Las corrientes espirituales, las corrientes religiosas se pasan de generación en generación. Esto de maldiciones generacionales no es lo que nos quieren, no es lo que nos han vendido. Son maldiciones porque se siguen, son generacionales porque se siguen repitiendo. Pero es que las aprendemos y no las rompemos. De eso es que se trata. Va más allá de hacer una oración y decir, rompemos esta maldición con una oración. Es que tenemos que romper el pensamiento, quitar ese pensamiento, arrancar y mirar a quien tenemos que mirar. De nada me vale hacer una oración renunciando a todas las maldiciones generacionales de mi vida, si yo sigo en lo mismo. Aquí vemos que otra vez Manasés edificó altares a Baal.
adoró al ejército de los cielos, pero colocó imágenes de acera en el templo. E incluso, oye lo que hizo, sacrificó a sus hijos en el fuego. Manasés. No estamos hablando de un pagano, estamos hablando de un judío, de un israelita, rey de Israel. El texto dice en 2 de Reyes 21:9, Manasés los indujo a hacer lo malo que las naciones que el Señor había destruido. Los indujo, los llevó. Si la cabeza está mal, el pueblo está mal. Eso no falla. Si la cabeza está mal, el pueblo está mal. El gobierno refleja el corazón del pueblo. Es el que dirige, es la cabeza, es el que manda, es el que gobierna. Y el pueblo le estaba diciendo, todo está bien, lo que estás haciendo está bien. Era parte de la cultura. Él puso los dioses allí. Es parte de la cultura nuestra. Tengo que defender mi cultura por encima de Dios. Tengo que defender mi patriotismo por encima de Dios. Esto fue lo que pasó aquí. Eso fue lo que pasó aquí. La cultura. No fue solo un rey rebelde, fue una generación dormida. ¿Te suena? Me da sentimiento. Judá perdió el temor de Dios y abrazó el eslogan espiritual del autoengaño. Todo está bien. Todo está bien. El pecado personal se vuelve cultural. Lo que empieza en el corazón de un líder contamina a una nación completa. Un corazón contaminado siempre busca compañía. Lo que pasó en el cielo con Satanás estaba contaminado de rebelión, de orgullo, y contaminó a una tercera parte de los ángeles y se los trajo. Y está haciendo estrago, pero no tiene el control. No tiene el control, no lo tiene. El templo profanado como un símbolo de fe contaminada. Manasés no abolió el culto, volvemos, no lo abolió, él lo mezcló. Israel nunca dejaba de adorar a Dios. Israel adoraba a Dios y adoraba a otros ídolos. Por eso es que él la llama adúltera, porque sigue amándolo, pero se revuelca con otros. Estoy usando palabras fuertes porque eso es lo que habla su palabra. Estoy leyendo Ezequiel y ayer yo leía y yo decía, Señor, qué fuerte. Lean Ezequiel, fuerte, como el Señor le habló a Israel. Fuerte. Se revolcó. Eso es lo menos que le dijo. Te revuelcas con los demás. Léelo, léelo. Entonces, me da sentimiento porque esto es serio, mi hermano, mi hermana. Esto es bien serio, que es lo que estamos viviendo. Estamos defendiendo una cultura idólatra. Yo fui promotora cultural. Yo sé lo que te digo. Totalmente idólatra. No solamente por los santos. Idolatramos todo. Estamos idolatrando artistas que defienden la cultura. Nos vamos con uñas y dientes a defenderlos. Y su carácter, como hablaba ayer, ¿cuál es el carácter? No vamos a ir en contra de ellos. Es lo que opera en ellos. Recuerden que no es contra carne ni sangre. Es orar para que abran sus ojos. El problema no fue la ausencia de adoración, sino la distorsión.
Cuando mezclamos la verdad con lo que el mundo aprueba, el resultado es una idolatría sofisticada. El silencio del pueblo como complicidad. Nadie lloró, nadie intercedió. Se conformaron, se dejaron arrastrar. La pasividad es la peor forma de idolatría porque deja que el mal gobierne sin prestar resistencia. Hermano, es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Esto me duele tanto. Ustedes no se lo imaginan. La misericordia que aún busca. Te voy a leer lo que pasó. Te voy a dar contexto. El Señor se molestó mucho con Manasés. Mucho. Y Manasés estaba bien rebelde. Y el Señor permitió que atacaran. Voy a leer segunda de Crónicas 33 del 10 al 13. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Entonces el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando él, Manasés, se vio en angustia, imploró al Señor su Dios, aleluya, y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su oración, escuchó su súplica y lo hizo volver a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Tuvo que pasar. Dame un brequecito. Tuvo que pasar por ese quebranto innecesario. La desobediencia, la rebeldía lo llevó a estar en garfios. Garfios es se usa para torturar. Se ponen las manos y no es simplemente cadenas, tienen dientes en los pies y en las manos. Así estaba Manasés. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Así mismo. Son garfios. Y cuando nos conformamos a la cultura, porque la cultura nos lleva a idolatrar, lo que pasó con Manasés. Pero Dios. A veces Dios permite eso, a veces Dios nos lleva a eso. Romanos dice que Él mismo nos envía, nos deja caer en lo peor para salvarnos. La lógica de Dios. Así dice, déjenlo en las garras del enemigo por el bien de su alma. Lo vemos aquí en Manasés. Se tuvo que ver así para clamar a su papá, reconocer el Dios de sus padres como su Dios. No tenemos que llegar a eso. Tenemos que ser un pueblo, una iglesia que se resista a la idolatría de la cultura. Aquí estamos hablando de la cultura, no es político. Aquí es la cultura. La cultura. En segunda de Crónicas 33 nos muestra que llevado cautivo Manasés se humilló y oró y Dios lo escuchó. Tuvo que estar cautivo, tuvo que estar preso, tuvo que estar en lo peor
para humillarse, porque tenemos que humillarnos ante el Dios de dioses. Nosotros escuchamos la palabra humillar y nos han hecho creer que es malo, que es ser débil. Humillarnos es simplemente reconocer que Él es Dios soberano y que tenemos que obedecerle. Eso es humillarnos. Nosotros nos vamos a humillar ante Dios y nos vamos a hacer humildes, porque Dios abraza al humilde, mas al orgulloso lo echa a un lado. La gracia corrió tras el pecador más corrupto. Aleluya. Eso es el Evangelio, la posibilidad de volver cuando ya parece tarde. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. La gracia. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. El relato de Manassés revela que el verdadero problema no es político. Lo he dicho. Es teológico. Es poner a Dios en donde tiene que estar. En primer lugar. La política aquí siempre va a ser la misma. Dios no cambia. Los gobiernos de derecha, de izquierda o de centro siempre van a estar igual. Dios no cambia. El problema no es político, es teológico. El caos no comienza en los palacios, sino en los corazones que dejan de reconocer el señorío de Cristo. El cristianismo no está llamado a reflejar la cultura, sino a redimirla. No vamos a dejar de ser puertorriqueños. No vamos a negar dónde nacimos. Ahora el reino tiene que estar en Puerto Rico. El reino tiene que redimir Puerto Rico, redimir Estados Unidos, redimir. Fueron creados por Dios, nos creó aquí en la tierra. No te pido que los quites de la tierra. Él no dijo eso, y el reino se establece aquí. Significa que el reino viene a redimir la tierra. Aquí es que comienza el reino, comenzó el reino para redimir la tierra, redimir las naciones. Él dijo, lleven mi mensaje, el evangelio a las naciones, y el mensaje es de redención. De eso es que se trata, redimir la cultura, llevar a Cristo a la cultura, romper esos altares, quemar esos altares con el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Dios. De eso se trata. No es nosotros conformarnos a la cultura. No podemos seguir en estas, hermanos, no podemos seguir en estas, hermanas. Cada vez nos parecemos más a ellos. Miren, miren, abran los ojos, pídale al Espíritu Santo que le abra los ojos para que se den cuenta. Yo no me lo estoy inventando, yo simplemente me estoy metiendo a la palabra y estoy identificando lo que está pasando. John Stott lo dijo de esta manera: la iglesia no está llamada a ser el termómetro moral del mundo, sino el termostato que regula su temperatura espiritual. Solo cuando Cristo gobierna el corazón, la nación puede volver a discernir. Oremos por nuestros gobernantes. No me voy a cansar de decirlo. Hay que orar. Lo vimos en Daniel, lo vimos en Esther, lo vimos en todos los profetas orando por los reyes. Nuestro ejemplo es la Biblia. Nuestro libro de instrucciones es la Biblia. Lo señalaron. Estás haciendo esto mal. Pero oraban.
no se cansaban de orar. Hoy el peligro no es negar a Dios, sino mezclarlo con todo lo demás. Es el peligro de siempre. No es de hoy, es el peligro constante. Desde que la tierra es tierra. Cuando justificamos lo que su palabra condena, repetimos el error de Judá. No podemos seguir justificando los abortos. No, es asesinato. No podemos seguir justificando la música que lleva a nuestros jóvenes a fornicar, a usar droga, a nosotros a adulterar, a la guerra, al odio, a la violencia. No podemos justificar el arte que nos lleva a mancillar, a adulterar. No podemos, porque es cultura. No, las canciones que idolatran santos es cultura. No, es que no. Eso Dios lo condena. Dios lo condena. No podemos justificar las ideologías porque son así. Hay que respetarlos, hay que amarlos, pero llevarlos a la verdad. Hay que amarlos porque Dios los ama, pero no los quiere dejar así. Es que eso es lo normal. No, eso no es lo normal. Lo normal es lo que me dice la palabra. Estamos como Manasés. Abre los ojos. Estamos como Manasés. Somos gemelos de Manasés. Nos hemos convertido en el Manasés de este tiempo. Y Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Podemos tener templos llenos y altares vacíos de verdad. Y el Señor sigue preguntándonos hoy, ¿quién edificará de nuevo mi altar en su corazón? En su corazón. Vamos a orar. Señor, buen Dios, perdónanos. Perdónanos. Porque seguimos dormidos. Y nuestros jóvenes, perdónanos. Porque justificamos tantas cosas. Hemos hecho normal tanto pecado. Hemos hecho normal el pecado. Perdónanos, ten misericordia de nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ven a vernos, abre nuestros ojos, Padre Santo, te lo suplico. Limpia tu iglesia, papá, límpianos, límpianos. Llévanos a ese momento en que abrimos los ojos y nos damos cuenta en dónde estamos parados, Señor. Ten misericordia. Te pongo en tus manos a los gobernantes, Señor. Te pongo en tus manos a Jennifer González en Puerto Rico, a su gabinete. Te pongo en tus manos aquí en Estados Unidos a Donald Trump y a todo el gabinete, a todos los presidentes, Señor. Te los pongo en tus manos, Señor, porque tú estás al control y tú nos llamaste a nosotros como iglesia a orar, a interceder por las naciones, no a conformarnos. Abre nuestros ojos, Señor. Que tengamos el valor de los profetas y decir cuando las cosas no están bien. Que seamos esa voz que despierta, que mueve. Nos llamaste a eso, Señor. Gracias por la gracia. Gracias por tu paciencia.
Gracias porque nos amas. Aún así nos amas. Perdona nuestra rebeldía, nuestro orgullo. Ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, Señor. De nuestros líderes en las iglesias, Señor, despiértalos. Que dejen de mentir, que dejen de replicar conductas del mundo. Te están llevando a la iglesia. Están confundiendo. Perdónalos, Señor. Ten misericordia de ellos. Te lo suplico. Te lo suplico, papá. Tú eres grande y eres bueno. Quebrántanos. Quebrántanos, Señor. Me voy a atrever a pedírtelo. Quebrántanos. Quebrántanos como Manasés para volver a ti. Para volver a ti, Señor. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de volver al altar, de abrir los ojos y de declarar con convicción: Cristo, solo tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Cuando el pueblo se acostumbra al pecado, el juicio se acerca. Pero cuando un corazón se humilla, el reino vuelve a brillar. Hoy, a una reflexión profunda contigo, pídele al Espíritu Santo. Te lo pido de favor, te lo pido de corazón. Pídele al Espíritu Santo que te muestre dónde te has dejado llevar por la cultura. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Que refleja más la cultura que el reino. Porque nosotros no estamos llamados a reflejar la cultura, nosotros estamos llamados a reflejar y caminar como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras los de afuera nos sigan viendo, comportándonos como ellos, no van a ver diferencia. El reino quiere que seamos luz. No vamos a pelear, no vamos a pelear. Yo escuchaba ayer un mensaje de un joven que me movió. No vamos a pelear contra la oscuridad, vamos a brillar. No es pelear contra la oscuridad, es brillar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a reflejar el reino. Vamos a caminar siendo luz. No vamos a seguir siendo tinieblas. Tenemos que renunciar a la tiniebla. Tenemos que sacar todo lo que queda de oscuridad de nuestra vida y brillar, porque nuestro Padre es la luz y nosotros somos la luz en este mundo. Te dejo con eso. Hoy estoy bien, con mucho dolor, mucho. Esta vez no es dolor físico. Tengo un peso en el alma, más que otros días. Voy a hablar de eso más tarde. Nuestros jóvenes, en octubre, más de 20 se nos fueron, decidieron irse, más de 20 en octubre. Eso en octubre, vuelvo a repetirlo, en octubre. Cuando el pueblo se acostumbra al pecado, el juicio se acerca. Pero cuando un corazón se humilla, el reino vuelve a brillar. Brilla en medio de la oscuridad. Dios te bendiga.